William, dirígenos en oración, William. ¿Nos escucha? Ok, sí, sí, Muy ok, bien. vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor mi Dios, por esta hermosa noche que nos regalas. Tu amor, tu misericordia, Padre Santo, y tu bondad siempre fluyendo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias por permitirnos estar en este momento, Padre Santo, aprendiendo un poco más de tu palabra, un poco más, Padre Santo, de la historia de nuestra iglesia. Bendice a nuestro pastor, profesor Alberto Sánchez. Gracias, Padre, por permitirnos tenerlos con nosotros, por brindarnos su sabiduría y por compartir, Padre Santo, alguna historia de nuestras iglesias peruanas, llegamos hasta aquí, Padre mío. Señor mi Dios, dale sabiduría y tú ilumínalo con tu Santo Espíritu. Y a todos nuestros compañeros que estamos presentes, también, Señor mi Dios, ayúdanos a entender y a comprender, para así, Padre Santo, poder seguir compartiendo tu amor, tu bondad, tu misericordia, también a través de la historia de la iglesia, Señor. Padre Santo, que tu Espíritu esté toda la clase, iluminándonos y dándonos sabiduría, Señor. Encomendamos a ti de principio a fin. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Comienzo de la obra misionera, ¿no? Denominacional. Antes de eso, para hacer un recuento, podemos hablar hemos estado hablando de la conquista social de los evangélicos, ¿no? Esto es una especie digamos, de un trabajo más histórico hasta más o menos 1930, donde ya la labor evangélica ya se estaba cimentando. Pero hablando de los comienzos aquí, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, de, del movimiento de la implantación de 1877. Fíjense que ese es una fecha importante, ¿no? Eh, no fue una iglesia básicamente nacional, fue una iglesia, digamos, a nivel eh, de gente extranjera, ¿no? Y aquí, ahí está, por ejemplo, este es la capilla del Callao, esta es la primera. Antes de eso, ¿no? Pues habla de John Brigham, que tenía la instrucción de la Junta Americana de Comisiones para Misiones en el extranjero e iniciar una obra misionera en América del Sur, ¿no? Y se pensó en Perú, ¿ya? Entonces, este, en la primera fase, ¿no? De los misioneros, en el Callao se realizó o se empezó una tarea especialmente con extranjeros, ¿no? Que radicaban en Perú por motivos de trabajo, ¿no? Pastor, buenas noches. Ya. Y entonces los residentes británicos, anglicanos, o sea, el primer esfuerzo fue anglicano, por si acaso, ¿no? Eh, la iglesia anglicana se reconoce como protestante, aun cuando de repente nosotros no lo veamos así, ¿no? Pero es parte de esa historia y que es básicamente la iglesia de Inglaterra, ¿no? La iglesia de Inglaterra. Entonces, este, el primer culto que se hizo fue en inglés, ¿no? Es decir, para extranjeros. Así que 1849 es el inicio de una obra evangélica anglicana de, de habla inglesa, ¿no? En el Perú. 1849. Y la otra fecha, ya hemos dicho, es la de 1877, que es de la iglesia que se inicia con los Peterson. 1864 de la capilla tuvo un capellán, am, un pastor no Hola, conformista. capitán, muy buenas noches. Se saluda Am, Diana Walter. los no conformistas eran una tendencia que había en esa época, ahora ya no existen casi, ¿ya? Eh, los
La Europa protestante y, y también de ahí surgieron los no conformistas, ¿no? Que eran los que reaccionaban ante la frialdad de las iglesias protestantes, ¿no? Digamos, no había efervescencia, ¿no? Básicamente, ¿no? En cuanto al culto y a la evangelización, ¿no? Eran bastante indiferentes. Entonces, estos desarrollaron perspectiva misionera, ¿no? Y son los que comenzaron a desarrollar las primeras denominaciones evangélicas. O sea, ya tenemos aquí por lo menos una, un indicio, digamos, un origen, básicamente, de las denominaciones evangélicas, ¿no? Por el lado de los protestantes no conformistas, ¿no? Los no conformistas. Ahí están de los no conformistas los pietistas, los moravos, ¿no? Y de resultado de eso va a venir el movimiento de santidad, ¿no? El movimiento evangelical y del movimiento evangelical, pues básicamente los evangélicos, ¿no? Ya. Que ya el movimiento evangelical básicamente es evangélico. Entonces, de esa tendencia viene entonces este pastor William Caxcar, quien hizo una escuela dominical de niños y esta escuelita fue el nexo entre este misionero con la sociedad peruana, ¿no? Sin quebrantar la ley de culto exclusivo, ¿no? Que era para protestantes extranjeros nada más. Lo que pasa es que este esfuerzo ya no continúa a la muerte de Carcar, entonces se cierra la capilla, lo abandonan, ¿ya? Y no se hizo mucho, ya. Ahí quedó esa idea. Es en 1800 de los hermanos libres, ¿ya? Que sí tenían una mayor fuerza, ¿no? ¿No? Entonces estuvo una familia luterana, ¿ya? Que era no conformista, es decir, también era apasionado por la evangelización, por la búsqueda de la gente, ¿no? Y formaron lo que llamaríamos una pequeña célula, ¿no? En casa de los Peterson, ¿no? O sea, en su propia casa, ¿no? Y ahí empezaron a tener cultos en castellano para compartir el evangelio a los peruanos, ¿no? También hay un detalle aquí, que la esposa de Peterson, la señora Peterson, se hizo bautizar como adulta. Y eso rompió la tradición protestante luterana, ¿no? Ellos eran luteranos, y recuerden que los luteranos no bautizan adultos, solo bautizan niños, ¿no? Y pequeños, ¿no? Entonces, los luteranos tienen digamos, esa línea muy parecida a lo que tiene la Iglesia Católica, ¿ya? Igual creo que los anglicanos, ¿eh? Los anglicanos también hacen lo mismo, ¿no? Son iglesias protestantes, pero hacen ese tipo de, de bautizo. Y de paso, las iglesias calvinistas también, ¿no? No se quedan. O sea, ahí viene otro asunto, ¿no? El mundo protestante no cambió la forma del bautismo o la práctica del bautismo. Fue posteriormente, ¿no? Cuando vienen los anabaptistas y los no conformistas, entonces los que han cambiado esa figura y es la que finalmente ha tomado dominio dentro del mundo evangélico, ¿no? En el mundo evangélico, no se bautizan niños. Estamos hablando de la iglesia evangélica, ¿no? Propiamente. O mejor dicho, en la mayoría, o del corte fundamentalista, dispensacional, no bautizan niños, solamente adultos, ¿ya? Y ustedes saben, en cambio, en la iglesia presbiteriana sí se bautiza niños, ¿no? Y preferentemente niños, adultos también, ¿no?
En eso varía con la iglesia luterana y con la iglesia anglicana. ¿Bien? Entonces hay una diferencia. Y de paso también mencionar esto, que los luteranos aceptan el bautismo católico. Cuando, por ejemplo, alguien católico llega a la iglesia luterana y quiere hacerse luterano, bueno, no hacen el proceso parecido al mundo evangélico, ¿no? Eso de conversión, todo eso no. Es otro momento. Y este, pasa a ser luterano con los requisitos propios de la iglesia luterana y no necesita ser bautizado. Porque ya reconoce, la iglesia luterana reconoce el bautismo católico. En todo caso, de repente, tener un certificado, ¿no? Para verificar ese bautizo, nada más, ¿no? Pero no bautiza. Y si alguien, por ejemplo, de adulto se bautiza, ¿no? De adulto, lo disciplinan en la iglesia. Hasta los expulsan en algún momento, ¿no? Yo me acuerdo de un hermano que había sido luterano. Había estado en la iglesia luterana. Él se convirtió al Señor y comenzó a congregarse en la iglesia luterana. Y ahí le recomendaron, le dijeron que ya, como lo habían bautizado de niño, ya eso tenía valor y no necesitaba bautizarse, ¿no? Bien. Él después tiene una experiencia espiritual, ¿ya? Y en otra iglesia, y comienza a ir a esa iglesia a compartir todo eso y bueno, este, él vio que era necesario bautizarse, o sea, se convenció de esa manera, entonces voluntariamente fue y habló con el pastor, dijo el asunto, y dijo, bueno, si tú quieres hacerlo, hazlo, pues. No hay ningún impedimento, ¿ya? Ya tú eres cristiano, ya, bueno, muy bien, entonces se bautizó a él, ¿ya? Él se fue a pastorear a Arequipa, me recuerdo, y no sé si vivirá todavía, porque estoy hablando de esto hace ya cerca de 40 años más o menos, 35 años, por ahí está. Y y bueno, entonces no sé cómo es que se enteraron en su iglesia, en la iglesia luterana, que él se había bautizado en otra iglesia y lo llamaron. Lo buscaron y le dijeron, muy bien, te ha hecho esto, ha cometido una falta grave, así que lo vamos a expulsar de la iglesia. Y lo expulsaron. Todo por haberse bautizado, ¿no? Ya de adulto, ¿no? Bueno, son cosas que ocurren también, ¿no? Eso es curioso. En la iglesia presbiteriana no hay problema con eso, ¿no? Bueno, entonces dejemos ese aspecto del bautismo, que ya sabemos que hay tradiciones acerca de eso. Cada denominación tiene su propia manera de resolver el asunto. También el detalle acerca de cómo se realiza el bautismo, ¿no? ¿No? Es decir, el, eh, el acto mismo del bautismo, ¿no? ¿Cómo es? ¿Por aspersión o por inmersión, ¿no? Bueno, la mayoría de iglesias evangélicas dice por inmersión. Las iglesias eh, luterana, anglicana y presbiteriana dice por aspersión, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias. Pero dentro de la iglesia de la IP Cristo P se practica el bautismo por inmersión, ¿no? Es una iglesia presbiteriana, sí, pero está por inmersión. Y también, si desea el creyente, ¿no? Sí, por aspersión, ¿no? Básicamente también se puede hacer eso. O sea, ambas cosas se practican dentro de la iglesia de la IP Cristo P, ¿no? Muy bien. Creo que ustedes lo han visto así, ¿no? ¿Verdad? Sí, ¿No? pastor, así es. Muy bien. O sea, no hay problema con ese aspecto. Entonces, después de este esfuerzo de los Peterson, viene Francisco Pensotti, del cual ya hemos hablado la semana pasada, ¿no?
y Pensote viene a ser, digamos, en el trabajo que estaban haciendo los Peterson, entonces empieza a trabajar y hace esa labor misionera, ¿no? Juntamente con la Sociedad Bíblica Americana. Entonces, 1877 marca, ¿no? Es la fecha de inicio de este esfuerzo que Pensotti lo toma después, ¿no? Porque lo de la Iglesia Anglicana queda solamente con una tarea que se hizo con el pastor William Carcroft y ahí quedó, ¿no? Entonces, Pensotti distribuyó Biblias, ¿no es cierto? Y bueno, comenzó a hacer su trabajo en esa casa que tenía como una especie de auditorio y de hecho había restricciones dentro de esta, esta tarea, no podían ellos predicar, ¿no es cierto? Lo hacían, pero tenía que hacer a puerta cerrada, ¿no? Y, y aún así la iglesia creció, ¿no? La asistencia, ¿ya? Y había presión de los sacerdotes, en especial del sacerdote Vidal y Urías, ¿no? Que en una ocasión puso candado a la puerta, se cerró, ¿ya? Mientras estaban reunidos, ¿no? Y no había otra salida tampoco. Pero no tenía cómo salir, pero gracias al hermano Manuel Rubio, que llegó tarde, y cuando vio que la iglesia estaba con un candado, porque antiguamente era así, no eran con llaves, sino candados, probó entonces con su llave y se abrió, ¿no? Se abrió la puerta y el sacerdote de Vidal Urías, que había hecho eso, ¿no? Él había puesto el candado, ¿no? Y observó de lejos, ¿no? Y levantó las manos y exclamó, estos herejes tienen la protección del diablo, ¿no? ¿No? Tienen la protección del diablo. Eso me ha recordado unos videos que vi en esta semana por el Día de la Reforma, que algunos sacerdotes católicos decían que cómo es posible, ¿no? Que se celebre el Día de la Reforma el 31 de octubre, ¿no? ¿No? Y ellos decían ahí que el 31 de octubre es el día de Satanás, dice, ¿no? ¿No? Es el día de las tinieblas, porque es el día de las brujas, ¿no? Y Lutero hizo entonces su protesta mientras estaban celebrando el Día de las Brujas, dice, ¿no? O el día del diablo, dice. Entonces, relaciona eso y decir, entonces el protestantismo es un movimiento del diablo. Y ahí comete el error, y también, no fue uno, sino varios sacerdotes. Uno de ellos es Toro, ¿no? Seguramente alguno lo escuchará, ese tal Toro. Eh, y ahí cometen un error y aplican una mentira también, ¿no? Un informe o una noticia que muy bien se puede llamar fake news, ¿no? O sea, una falsa noticia o un informe falso. ¿Por qué? Porque en la época de Lutero, ¿no? Practicar brujería o dedicarse al diablo, eso era penado, está condenado con la muerte. Recuerden la Inquisición, ¿no? La Inquisición era muy fuerte, especialmente la española. Entonces, esto no es cierto, ¿no? Que en Europa se celebraba el día del diablo o de las brujas o el día de Halloween, como dicen algunos, ¿no? Eso no era, ni se celebraba así como tan rondamente dicen, ¿no? Mientras Lutero estaba haciendo esto. Eh, Lutero hizo digamos, su denuncia y en Europa no había el 31 de octubre como un día de Halloween. El Halloween es una fiesta originalmente de Irlanda, ¿ya? Que viene de antiguo, ciertamente, pero que no se había extendido a toda Europa, como suelen digamos,
mencionar, ¿no? No tiene nada que ver eso. Eso es una fiesta local. Que más adelante, o en todo caso ya para el siglo XX, eh, se comienza a tomar o comienza a tomar cuerpo en nuestro continente, ¿no? Vía Estados Unidos, ¿no? Que ya tenía esa tradición de hace mucho tiempo, ¿ya? Y hoy día, vía el sistema de comercio y de la sociedad de consumo, se está manejando ahora esa fiesta como algo especial, ¿no? Pero eso es otra cosa, en todo caso. Y si tiene alguna connotación diabólica, satánica, sí, es otra cosa. Eso se puede hablar acerca de eso, pero no. Yo creo que eso fue en su origen, ¿no? En su origen, eso ya no tiene nada que ver ahora, ¿ya? Y tampoco esa relación que hacen los sacerdotes católicos con el protestantismo, que no tiene nada que ver, ¿no? Lo que sí me llama la atención es que en el mundo protestante americano haya surgido esta fiesta, que es una fiesta especial en Estados Unidos, ¿no? ¿No? Que se ha hecho fuerte, ¿no? Siendo de tradición evangélica, ¿no? Estados Unidos. No digo que es una nación protestante porque eso sería falso. Algunos han comprado esa idea, ¿no? Que Estados Unidos es protestante, falso. Estados Unidos no es una nación protestante, es una nación donde hay una eh, aceptación de todas las prácticas religiosas, ¿no? O sea, hay libertad religiosa. Y, y claro, dentro de su población, el grueso de la población es protestante, ciertamente, pero eso no significa que sea protestante, ¿no? Sino que tiene el mayor dominio, es protestante. Después hay católicos, que hoy día hay mucho más, o sea, por la migración, especialmente latina, entonces Estados Unidos se ha invadido de católicos, ¿no? Y el porcentaje de protestantes ha bajado. Y luego hay otras religiones también. Pero bueno, ahí estamos. Bien, entonces aquí está esta casa de la obra evangélica en 1888, ¿no? Y aquí se reunían, aquí se formó esta iglesia. Muy bien, entonces esta obra también llevó a, a pasar a otro lugar, ¿no? Y se estableció también una agencia para servir de base de la distribución de la Biblia, ¿ya? Y hacer la obra evangelística también, ¿no? Sabemos que estuvo encarcelado 9 meses por causa de esto, ¿no? Y que el gobierno de esa época no lo quería sacar, pero cuando entra la embajada de Italia, ya la cosa suena y tuvieron que ceder y al final lo liberaron a Pensotti, ¿no? Esto es una historia bastante densa, digamos así. Estoy hablando así rápidamente acerca de eso. Muy bien. Después lo de José Manuel, lo de este, Zúñiga, Manuel Zúñiga Camacho, ¿no? Y esto es del asunto de cómo se logra que finalmente se borre de la Constitución de aquel tiempo el artículo 4 en el formato que estaba descrito, ¿no? Que hablaba acerca de que el Estado, ¿no? Era confesional, ¿no? Eso es básicamente lo que decía, que el Estado es confesional, ¿no? La religión del Estado es católica, apostólica y romana. La protege, ¿no? ¿No? Y no permite el ejercicio público de ninguna otra, ¿no? Estaba prohibido. Se rompe con esto a partir de Manuel Zúñiga Camacho y es más o menos 1914 por ahí, entonces que aparece este aspecto del cambio dentro de la Constitución y se declara entonces al Perú en alguna manera ya no un estado confesional, sino un estado laico, ¿no? Eh,
Dejamos esto de aquí. Este, Pensotti, la verdad que pasó momentos difíciles, ¿no? Mm. Pero qué bueno que fue perseverante en la palabra. El hombre continuó con su labor, ¿no? Esta parte es lo que hemos hablado acerca de las fuerzas políticas que había ahí, conservadores y liberales, ¿no? Los liberales eran anticlericales, ¿no? Y muy nacionalistas, cosa que es al revés ahora, ¿no? Ahora dicen, los conservadores dicen que son nacionalistas, ¿no? Bueno, y también se llaman liberales, pero no, los liberales no tienen nada, ¿no? Anticlericales quiere decir que no aceptan el dominio de la iglesia, ¿no? Y algunos sí fuertemente rechazo de la iglesia y de todo lo religioso, ¿no? El movimiento liberal más bien es que llevó de alguna manera a cambios y al desarrollo de nuestras naciones. Lastimosamente, mucho conservadurismo frenó esto y todavía tenemos las consecuencias, ¿no? Bien, entonces los protestantes llegaron a Perú a fines del siglo pasado, ¿no? Y apoyando a los liberales, ¿no? Unidos a los diversos proyectos de cambio, ¿no? Que se necesitaba para el país. Trajeron colegios, escuelas, los misioneros, ¿no? Y por medio de ellos entonces introdujeron el Evangelio, ¿no? Entonces, los liberales pensaban en cuanto a la Biblia como una fuente de instrucción, más los evangélicos la consideraban como palabra de Dios, no como se considera ahora también. Muy bien, entonces de aquí hay conquistas sociales que hemos visto también, ya de la época. eh, Se gozó de cierta libertad con respecto a la apertura, a poder realizar su tarea, porque las normas o la Constitución ya lo permitían, ¿no? Y hubo importantes conquistas en el aspecto social, ¿no? Por ejemplo, menciona Juan Rich acerca de eso, y dice que la iglesia estuvo en proceso de crecimiento y formación, la iglesia nativa, en la región central, y que hubo problemas con respecto a las escuelas, hospitales, los orfanatos y los cementerios, ¿no? En relación, en los campos de misión, ¿no? Y cómo poder utilizarlos. Y que se acordó entonces que debían evitar todo curso de acción que contribuya a hacer la congregación evangélica un grupo aparte, en lugar de un elemento constitutivo y de influencia en la vida de la comunidad. Desde el comienzo quisieron hacer que la iglesia esté pegada a la comunidad y participe, ¿no? ¿No? Para estar ahí en la solución de problemas sociales o de situaciones que se presentaban. No es el mismo espíritu que tenemos hoy, ¿no? Las iglesias desde los 60, 70 han sido separatistas o, digamos, muy aislados de su sociedad, de su gente, ¿no? Y eso me hace acordar, creo que mandé esa tarea, ¿no? A mirar cómo estaba su entorno y cuánta gente que hay en la iglesia pertenece al lugar, ¿no? A la organización o al lugar donde tiene su influencia la iglesia, ¿no? Para ver cuánto es el porcentaje de los que asisten y que son de cercanos o están muy lejos. Eso fue, creo, el trabajito que quería que hicieran, ¿no? Espero que lo hagan. Sobre todo para que eso clarifique y inclusive ese documento lo pueden pasar al pastor, ¿no? A su pastor de iglesia para que más o menos tenga un perfil, ¿no? Porque a veces en la iglesia no hacemos eso, hermano, de paso, no hacemos un perfil de la sociedad en que estamos. Y les estoy mencionando esto
porque yo también he participado de esto, es decir, en la pastoral que he realizado, también habré hecho alguna vez, alguna oportunidad, ver u observar algo acerca del ambiente social o de qué condición son los hermanos y todo eso. Pero la mayoría de veces uno eso no lo toma muy en cuenta. Pero sí debemos hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí está entonces nuestro perfil. ¿A qué gente o qué tipo de gente quiero alcanzar? Sin hacer, digamos, acepción de personas, ¿no? O discriminación, ¿no? Porque hay iglesias, por ejemplo, que te dicen, no, nosotros queremos llegar a la zona de la clase media alta y se forman con esa finalidad. No está mal, pero cuando viene gente de condición menor, ¿no? Entonces como que no los ven bien, ¿no? Qué bueno sería, y qué bueno es que hay iglesias que en esa condición también ven a un hermanito nuevo o sencillo, pues lo reciben tan igual que un hermano pues que tenga una condición económica alta, ¿no? Eso es bueno. Entonces, este, creo que eso también es importante. Y la tarea de las escuelas, ¿no? ¿Ya? Entonces, el asunto es que este trabajo fue empeñado los misioneros, y estos fueron misioneros protestantes, casi europeos en su mayoría, que tenían otra idea diferente a los misioneros americanos que después, por los 60 invadieron, ¿no? Nuestro continente, ¿no? En la época de la Guerra Fría, ¿ya? Ellos sí dijeron, no, ustedes no se relacionen con el mundo, es decir, con este brujito, ¿no? Es el mundo. Ese sistema de pecado ellos, entonces pertenecen al mundo. Y entonces había hasta un apartamento de nuestra familia, de la propia familia, ¿no? ¿No? ¿Cuántos no han hecho eso? ¿Mm? Alejado, entonces te decías, te enseñaban en la iglesia que ya no participes de las obras de las tinieblas, entonces no participes con tus hermanos, con tu familia, con tu papá, porque ellos son paganos. Lo único que tienes que hacer es predicarles el evangelio. Y si vuelven y si ellos se convierten, entonces qué bueno, ahora sí, ¿no? Ahora sí visítalos, pero si no, no. Y eso ha sido una frustración en muchos casos, ¿no? Porque no es así tampoco, ¿no? Eh, no digo porque uno va a participar de lo que hace, no, pero sí es familia, son familias, no las podemos evitar. Y además está el calor de familia, del hogar, de la relación, ya, que es mucho más que los actos que puedan tener, ¿no? Eso más bien lo puede cambiar el Señor, ¿verdad? Entonces la oportunidad de hacernos mejor y apegarnos a ellos es mucho más rápido digamos, el hecho de que se puedan convertir al Evangelio, ¿no? Eso inclusive se entendió y lo entendieron muchos, y yo he visto eso y ni me lo encuentro con Dios, cómo este, alguien venía a la iglesia, se convertía, a la semana traía a su hermano, a la otra semana traía a su papá, a su mamá, y luego toda la familia, ¿no? Y en los cultos, familias enteras venían a la iglesia, ¿no? Que habían sido convertidos recientemente nomás, ¿no? Entonces, ese factor creo que hace entender eso. Cuando hay una ferviente deseo evangelístico, eso sucede. Pero cuando uno va enfriando ya el asunto y se aparta, ¿no? Y quiere ahora hacerlo, va a ser mucho más difícil, ¿no? Entonces, había que cambiar entonces la figura, ¿no? Para que podamos ganar a los nuestros, a nuestra familia, ¿no? Y le digo eso porque a mí me costó muy duro. Mi mamá creo que demoró 8 o 10 años para convertirse. Y fue ella nomás. Después mi hermano por ahí más o menos. Y mi hermana la mayor ahora, ¿no? Pero no fue tan fácil, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hemos hablado también esto de los cementerios.
acerca de las situaciones que había sobre la influencia católica sobre ellos y la administración de estos cementerios, la prohibición de enterrar evangélicos, ¿no? O en algunos lugares les ponían un espacio donde era el espacio, digamos, de donde era como una especie, a ver cómo le llaman esto, un lugar donde se enterraba a la gente, ¿no? Y, y sin nombre, sin nada, ¿no? ¿No? Simplemente en esa parte, ¿no? Que era para gente que no era no bien vista en todo caso, ¿no? Ya. Se consideraba que el evangélico iba a contaminar la tierra, ¿no? ¿No? Y que era un atentado contra la ley eclesiástica, ¿no? Enterrar los restos de cualquier evangélico, ¿no? Así se formó en el Callao el cementerio británico, ¿no? El cementerio británico originalmente fue protestante, ¿no? Exclusivo para protestantes. Mm. Entonces, decimos el clero también abrió cementerios para no católicos, pero estos cementerios separados, entonces comenzó a llamarse que eran el corral, ¿no? ¿No? Muy bien. Insultaban pues a los evangélicos en su momento, ¿no? Y fuertemente, fue terrible esa oposición. Hoy día ya ha variado eso, ¿no? El católico a veces nos trata como hermanos, pero ha sido muy fuerte esa oposición. Ahora sí, estamos con lo de Zúñiga y en 1915 se eliminó de la Constitución todo aquello que incentivara la reacción de la Iglesia oficial contra los esfuerzos misioneros evangélicos. Con la modificación de la Constitución en ese artículo 4 que hemos mencionado, ¿no? Y por causa de esta situación de Manuel Zúñiga Camacho, que también relatamos la semana pasada, de cómo lo tratan a él, y por seguir el trabajo de ese colegio adventista eh, que la gente, los indígenas estaban asumiendo también, ¿no? Que iban a ellos. Y Zúñiga fue el que pagó las consecuencias, ¿no? Eh, entonces, él entonces hace que con la libertad, el acto se provoca entonces de alguna manera lo que va a venir después, que tenía que ver con el hecho de que los evangélicos ahora sí iban a estar reconocidos este, por el Estado, ¿no? Como un movimiento también cristiano. ¿Ya? Ahora sí, vamos a este aspecto de la obra misionera denominacional. Con esto hemos hablado así, la obra que se empezó en Callao con Pensotti, ¿cómo podemos llamarla? ¿Una iglesia no conformista, una iglesia protestante, una iglesia evangélica, una iglesia anglicana, luterana, metodista? De ese esfuerzo salió el metodismo de paso, ¿no? ¿Ya? Y el metodismo viene a ser, bueno, o sea, el metodismo tomó eso, ¿no? Esa iglesia y fue una de las primeras iglesias en venir al Perú, ¿no? O sea, la anglicana, luego la metodista y más adelante aparece la presbiteriana, ¿no? Ya. Entonces, son los primeros, ¿no? Eh, Ve la obra metodista con Pensotti, ¿no? Y con los Peterson también que hemos hablado. Peterson que eran abiertamente no conformistas, ¿no? Y luego de eso llegaron otras denominaciones, ¿no? Por ejemplo,
la de los metodistas. En 1890, la congregación fundada por Pensotti se constituyó en una iglesia metodista oficial y se decidió traer al Perú a Thomas Book, un pastor inglés, para apoyar la obra de Pensotti. Llegó en 1891, poco después de que Pensotti fuera liberado. ¿Ya? Cuando deja el Perú, Book se queda a cargo de la obra. Y es a partir del pastor Book que la obra se proyecta dentro del Callao al interior del país. Viendo que los metodistas no eran muy ligados a la evangelización, aunque la verdad es Wesley sí lo hizo, ¿no? Él fue un misionero y muy evangelista, ¿no? Pegado a su amigo George Whitefield, ¿no? Y ellos fueron los que proyectaron el perfil y las características de lo que más adelante iba a ser la iglesia evangélica, ¿no? El llamado, levantar a las personas que se levantan, levantan las manos, pasan adelante, oran por ellos. Todo ese tipo de cosas viene de Whitefield, de Wesley. Pero el metodismo, entonces, hace su labor acá, ¿no? Y Book, siendo americano, a pesar de todo eso, tenía una fuerte comunicación, ¿no? Un excelente comunicador y que predicaba en castellano, ¿no? Entonces establece esta obra, la traslada de lo que tenía Pensotti, y algunos años después, en 1906, funda el primer instituto bíblico en Lima. Este no va a ser todavía el Instituto Bíblico de Lima, que va a ser después el Seminario Evangélico de Lima, ¿no? Este no es. Quizás pueda estar con una ligazón, pero bueno. Entonces, aquí se capacita entonces a los peruanos, ¿no? Y los graduados, con la ayuda de ellos, logran establecerse varias iglesias en la costa y la sierra. Y la obra educacional, por otro lado, que era también el esfuerzo de aquella época, los misioneros de corte inglés, digamos, o mejor dicho, los misioneros ingleses, para decir mejor, porque, porque corte inglés es una ropa, ¿no? Y estoy pensando, no en mi época, pues, ¿no? Porque antes había, por ejemplo, para hacerse un terno, ¿no? Este, y te decía, bueno, yo quiero, pedías una tela especial, ¿no? Ya. Y te decía, había una tela que se llama corte inglés, ¿no? De corte inglés. Ya. Bueno, eso es otra Ah, cosa. ya. De Entonces, ahí viene, pastor, el Corte Inglés. ¿ah? De ahí viene el término del Corte Inglés. No, no, eso, claro que uno al comprar la tela iba y entonces pedía eso, ¿no? ¿No? Hoy día creo que ya no hablas de corte inglés, ya no, ¿no? Igual que el satín o el Ya percal, no se ¿no? estila, pastor, ¿No? ya no hay Corte Inglés. El percal o la percala creo que ya no se produce, no sé. Eran ropa de antes, ¿no? Ya no hay. ¿No? Hay hasta una canción acerca de eso. Sí. Vamos a O pasar por... el chaleco que iba adentro antes del saco, ¿no? Ah, eso también, sí. Bueno, También. entonces, la obra educacional va a ocupar más tiempo que la obra de la iglesia, ¿no? Y funda varias obras, ¿no? O varias escuelas y también tres escuelas en Lima, ¿no? Una de ellas se va a convertir en lo que se conoció como Lima High School, que hoy es el Colegio María Alvarado o Instituto Educativo Privado María Alvarado, ¿no? Que fue una de las directoras de paso ahí del colegio del Lima High School, en 1906, ¿no?
Y también en 1914 se funda el Colegio Andino en Huancayo. En Huancayo hay un colegio evangélico muy importante y también bastante apreciado, ¿no? Como también el Callao, el Colegio América, ¿no? Bueno, entonces uno hizo labor de iglesia como hizo Pensotti, ¿no? Que era muy evangelizador, ¿ya? Su prioridad fue la educación y eso lo fue que ha caracterizado la obra misionera metodista en el Perú, ¿no? Los metodistas son muy pegados a lo social, a lo educacional. En eso son campeones, ¿ya? Y sus colegios son interesantes. El colegio del Callao en América, muy bueno, ¿no? Entonces, la participación metodista en la educación permitió una contribución y una sólida ayuda a la nación al preparar hombres y mujeres que luego ocuparían cargos importantes en el desarrollo de la nación. O sea, esta formación que fue a un cierto nivel, ¿no? Porque eran colegios privados y como el- la educación era muy, muy fina, muy adecuada. Entonces, los papás ponían a sus hijos en este colegio porque veían que tenía pues mucha proyección, ¿no? ¿No? Y era una buena educación para sus hijos, ¿no? Es lo que hoy día sería pues el Carmelitas, no sé, los Colegio La Merced o el Pestalozzi o de repente, no sé, un colegio por ahí, ¿no? O el Newton, que Newton también es otro, ya es un colegio americano. Pero los otros que estaba mencionando eran católicos, ¿no? ¿No? La Recoleta, por ejemplo, ¿no? O el San Agustín, colegios bastante grandes y así, y costosos también, ¿no? Bueno, entonces ese esfuerzo de alguna manera llegó y muchos de los que egresaron ahí han sido gente que ha contribuido a la nación, ¿no? Hay muchos de estos y todavía siguen saliendo y contribuyen a la nación. Otro mérito de Hugo es eh, el enfatizar la educación teológica, ¿ya? Y que llevó a tener un personal capacitado para labores de la iglesia. Sí, eso hay que reconocerlo, son periodistas muy bien preparados, ¿no? Y también, por otro lado, el Instituto Bíblico que fundaran en Lima funcionó hasta 1916. Y después de una larga trayectoria discontinua, esto va a ser lo que, digamos, va a representar el perfil digamos, la enseñanza teológica dentro del mundo metodista. Es la Comunidad Bíblica Teológica, la CBT. Creo que ya está cerrado ahora. Hoy sigue el seminario, pero de alguna manera esta es la tendencia que siempre ha tenido, ¿no? Unido a la VL, la Universidad Bíblica Latinoamericana también, que tiene ese carácter. Entonces, para el metodista, habla de política o participación ciudadana, eso es lo más normal del mundo. No hay una diferencia ahí, ¿no? Educación, arte, pintura, música, filosofía, en otras áreas, historia y también la política, ¿no? Y la enseñanza sobre ciudadanía. Todo eso lo tiene, los metodistas son muy, muy especiales y prácticos con respecto a eso, ¿no? Cosa que el evangélico no tiene, ¿no? El evangélico no va por ese lado, ¿no? Estoy hablando del evangélico propiamente, ¿no? Porque los metodistas también pues, son parte de nosotros, pero hay diferencias en todo caso, ¿no? Este, Esta CBT, de paso, fue una de las que propagó las ideas de la teología de la liberación dentro del mundo evangélico, ¿no? En los últimos años eso fue la opción que asumió, ¿no? Hoy ya está venido menos eso, o ha quedado como una teología que ha sido premiada inclusive, ¿no? Gustavo Gutiérrez ha sido premiado con el premio Príncipe de Asturias, ¿no?
creo que fue antes de que él muriera, y le reconocieron su esfuerzo, aunque aquí en Perú no lo hayan reconocido. Hasta ahora no lo reconocen, ¿ah? Pero en Europa sí lo reconoce como un gran pensador, a Gustavo Gutiérrez, y un buen teólogo, ¿no? ¿No? Uno de los mejores teólogos en Latinoamérica. Es curioso que también eso se dé con Samuel Escobar. Aquí en Perú nadie conoce a Samuel Escobar. Digo a nivel general. No, no he visto artículos o algo que se escriba acerca de Samuel Escobar a nivel general, ¿no? Pero sí, en el mundo de Europa y Estados Unidos, Samuel es conocido, no solamente en el mundo evangélico, ¿no? De donde él es original, ¿no? Claro, en Sudamérica él es uno de los teólogos que tenemos, ¿no? Desde el lado evangélico, es uno de los grandes teólogos que ha habido de nuestra época, ¿no? Y es peruano, ¿no? El mundo evangélico sí lo reconoce y lo ha reconocido en vida también porque estuvo un tiempo así olvidado o no se le tomaba en referencia hasta que en los últimos años de su vida le reconocieron su obra, ¿no? Y ahora pues pasa a ser un pensador dentro del mundo evangélico en Latinoamérica, no, no solo en Perú, sino en todo Latinoamérica, ¿no? Pero en el Perú mismo en general no lo conocen, ¿no? Más allá, hemos dicho, del mundo evangélico, que tampoco lo conoce todos, ¿eh? Si uno también va a la iglesia y ahora es Samuel Escobar, y dice, ¿quién es ese señor, no? Va a decir, no todo evangélico conoce, ¿no? Los que sí están en el lado ministerial, pastoral, los seminarios, conferencias, este, que participan, ¿no es cierto?, ahí en esas relaciones de iglesias evangélicas, ahí sí se les conoce, ¿no? Bien, después vamos a hablar un poco de Samuel. Creo que por ahí hablé de él anteriormente, me parece, con respecto a un parecer sobre un sacerdote católico, que cuál era su pensamiento, ¿no? Sobre la relación de iglesia y el mundo evangélico. Entonces, en 1970, la iglesia metodista se independizó de la iglesia de los Estados Unidos. Hoy, lastimosamente, ha venido a menos las iglesias en Estados Unidos han optado por especialmente este aspecto, ¿no? De la unión civil entre del mismo sexo, ¿no? La iglesia metodista en Estados Unidos lo asumió. La iglesia presbiteriana de Estados Unidos también lo asumió. La iglesia anglicana también. Y la iglesia luterana igual, ¿no? Son las iglesias que aceptan el matrimonio del mismo sexo. También la iglesia bautista, ¿no? Entonces, estas denominaciones bueno, un tipo de bautistas, ¿no? Han provocado, entonces, eh, digamos, resquebrajamiento dentro de la iglesia y algunos han salido, ¿no? Han salido metodistas, por un lado, han salido presbiterianos, por otro lado. La de las iglesias anglicana y episcopal no creo que tenga mucho de esto. Y también de la iglesia luterana, ¿no? Que creo que siguen eso en cuanto a su aceptación con respecto a estas cosas. Pero sí, la presbiteriana y la iglesia metodista sí, ¿no? Han variado, entonces, en cuanto a eso, no han aceptado todas, no han aceptado esa posición de la PECUSA, ¿no? PECUSA es la iglesia, pues, presbiteriana de Estados Unidos, ¿no? O iglesia presbiteriana calvinista de Estados Unidos. Luego, las que sí están en Europa, también que algunas tienen algunas tendencias, pero hay una relación acá, por ejemplo, esa iglesia presbiteriana de corte suizo, ¿no? Creo que están en Ayacucho, las que están en Cajamarca.
¿ya? Hay diferentes misioneros de la misión presbiteriana, ¿no? Y la relación que hay en la misión presbiteriana coreana, que vienen justamente de Corea, ¿no? Hacen su misión, acá hay muchas y hay variadas iglesias evangélicas y variadas iglesias presbiterianas, ¿no? Algunas ligadas a la PECUSA, otras no, ¿no? Bueno, entonces el ministerio laico dentro de la iglesia metodista se ha ido desarrollando, ¿no? A pesar de la crisis, porque ya no había ayuda del extranjero, ¿no? La iglesia presbiteriana en su momento, la iglesia presbiteriana nacional, la iglesia metodista, tuvieron apoyo de misioneros, ¿no? Para la formación de la iglesia, para la formación de líderes, para el pago de los ministros, de los pastores en las iglesias, cuyos ministerios no tenían ningún problema económico, ¿no? Ahora es diferente. Entonces, el metodismo básicamente entonces orienta su labor a la obra social y a la educación, ¿no? La evangelización está, ¿no? Pero está en función a esto, ¿no? A lo social y a la educación, ¿no? En todo caso, ellos no ven, hay que denotar esto, ¿no? Porque en la iglesia evangélica propiamente tenemos esta tendencia, ¿no? Lo profano y lo espiritual. Dentro de lo espiritual, dentro de la iglesia, entonces la misión evangelización, ¿no? Entonces no atendemos a asuntos de ayuda social, educación, sí, bueno, el colegio, pero con fines evangelísticos también, ¿no? Ya hacemos colegios, pero para formar, ¿no? Gente, ya, que beba entonces el conocimiento evangélico, ¿no? No siempre se convierten esos muchachos, pero la mayoría, bueno, los presionan para eso, ¿no? Ahí está el colegio del Colegio Link, que vamos a hablar en su momento también, ¿no? Todo lo que es esa tarea que ha hecho el movimiento misionero, ¿no? ¿No? Invirtiendo en colegios, pero no hacen una labor social en el sentido de apoyo educacional, de formación y darle, digamos, un perfil de integridad y de ciudadanía, ¿no? Es más bien para impulsar los aspectos de doctrina, ¿no? Impulsarlos por medio de la iglesia, ¿no? Es una ecuación que plantea por ahí. Que no siempre tiene los resultados, ya hemos dicho, de lo que se quiere, ¿no? Porque no se puede imponer, ¿no? El cristianismo, no se puede imponer, ¿no? Ese fue el error de la Iglesia Católica y en algunos aspectos también hay iglesias que ya están haciendo lo mismo y cometen el mismo error, ¿no? De la Iglesia Católica, tratar de imponer, ¿no? Bien. Ahora vamos a hablar, no sé si aquí podemos parar, ustedes digan que yo he hablado así los metodistas rápidamente, ¿no? Podemos haber hablado un poco más acerca de ellos, pero es una denominación bastante pequeña, pero muy antigua. Ya hemos dicho que viene del siglo pasado y está ligado a Pensotti, está ligado a los Peterson, ¿no? Y esa obra que, mm, que, digamos, tiene que ver mucho con el Callao, ¿no? El Callao viene a ser digamos, el lugar donde se inició la iglesia, ¿no? En el Perú, ¿no? Más allá que si es metodista o anglicano, lo que sea. Para ahí empezó ahí se dieron los esfuerzos de misión y de evangelización. ¿Ya? ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ninguna? No tenemos inquietud sobre además sobre los metodistas. De repente les parece algo extraño que son. Ah, de paso, hoy día hay metodistas pentecostales, ¿no? Ese es un fenómeno que viene de Chile, ¿no? Sí, Ya, pastor, En, sí. en Chile se dio, por 1900 y tanto, ¿no? En un movimiento de derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia metodista, y ahí empezó no solamente la iglesia de ese tipo, se llamó, la iglesia metodista oficial o histórica, no aceptó esto y ellos
salieron y formaron la iglesia metodista pentecostal, ¿no? La que hoy día creo que se llama JBC, creo así es, JBC, algo así es, no recuerdo exactamente las siglas, pero creo que se llama así, JBC, que es la catedral, le conoce, ¿no? Y ahí hacen los TDO, o sea, los cultos de acción de gracias, ¿no? En la época digamos, del tiempo de la independencia chilena, ¿no? Que en septiembre es justamente el 17 de septiembre, creo que es más o menos por ahí, sí. 16, 17 de septiembre, que es la fecha de independencia de Chile. Entonces, eh, se celebra el Te Deum en la catedral, ¿no? Para la Iglesia Católica y luego en la iglesia, para la Iglesia Evangélica también, ¿no? Entonces, eso lo hacen otro día, pero ahí están, ¿no? Lo que ocurre acá es un poco semejante a eso de Chile, ¿no? En Chile, por ejemplo, se dio el día de la Iglesia Evangélica, que es el 31 de octubre, ¿ya? Entonces aquí también se hizo el esfuerzo y también salió, ¿no? O sea, se salió, si fue decreto o ley, algo así, ¿no? Que se creó entonces el día de no solamente era el día de la reforma, pero se creó el día de la Iglesia Evangélica en el Perú, ¿no? Entonces estamos ahí celebrando la misma fecha, ¿no? Solo que en Chile es feriado y ahí ellos no tienen el problema de, de que se celebra la música criolla, ¿no? Que ese es el otro problema que tenemos nosotros acá en Perú, ¿no? La, el día de la canción criolla lo han celebrado, no sé por qué motivo es, pero lo han puesto 31 de octubre y pega ahí en la fecha. Y encima está Halloween, ¿no? ¿No? Entonces son tres actividades que hay. No sé si hay alguna otra, ¿no? Pero en un día me parece que bastante ya es celebración de tres cosas ahí a la vez, ¿no? Y en todo caso, tres cosas que no lo celebra todo el mundo, sino que está diversificado en todo caso, ¿no? Bien, entonces pasamos a la hora pionera conjunta, ¿no? Ahí está a ver, vamos a ver qué cosa es la RMBU, qué es la EUSA y qué es la ACM, ¿no? Bien, la RMBU es la Region Billions Missionary Union, que en castellano sería la Unión Misionera para las regiones lejanas, ¿no? O también la Unión Misionera para las regiones extranjeras, ¿no? ¿No? O lejanas, ¿ya? Entonces, Bellon es distante, ¿no? O sea, más allá. Esta institución, que era una acción misionera, tuvo mucho que ver con la formación de iglesias y denominaciones en nuestro país. Digamos, esta asociación era como una especie de agencia misionera, ¿no? Acá en Perú, que vino y se instaló acá a Perú. Uno diría que puede ser algo así como el CONEC o el UNICEF ahora, pero es otra tendencia, ¿no? El CONEC y el UNICEF tiene otra misión diferente de lo que tenía esta unión misionera, ¿no? Que básicamente era colaborar y controlar toda la tarea misionera en el país, ¿no? E ir ordenando también a las diferentes iglesias que venían a Perú para hacer misión, entonces les daba los espacios, ¿no? Porque esta asociación cubrió el Perú, ¿ya? Y distribuyó los espacios para las denominaciones, ¿no? Conforme iban viniendo, entonces se le establecía así, ¿no? Eh, entonces, actuó al comienzo con otras denominaciones, como la Alianza Cristiana Misionera, ¿ya? Eh, que sus siglas eran Christian Missionary Alliance, ¿no? ACM, Alianza Cristiana y Misionera, pero pues que para esa época no era una denominación exactamente, ¿no? Porque como denominación, la alianza empieza en 1925, aquí en el Perú,
y por eso acaban de cumplir 100 años, ¿no? El sábado ha habido el culto de acción de gracias, ¿no? Por los 100 años de la obra de la Alianza en el Perú, ¿no? El culto ha sido exclusivo, ha sido solamente limitado para un poco de gente. Quisieron hacerlo en el Coliseo Mauta, que es la iglesia Agua Viva, pero entiendo que por las cuestiones del estado de emergencia no se permiten entonces grandes concentraciones, entonces lo hicieron en la iglesia, ¿no? Que no es tan pequeña tampoco, ¿no? La de Pueblo Libre, que ha sido reinaugurado, ¿no? Es decir, se le ha renovado el local, ¿no? Básicamente sigue teniendo la misma estructura, ¿no? Pero el escenario ha variado, ¿no? Un escenario muy, muy especial que se ha dado para poder hacer actuaciones, coreografías y otras cosas, ¿no? Entonces ahí aparece un escenario muy, muy especial, ¿no? Entonces, esos son los cambios que tiene la iglesia, pero básicamente tiene la misma estructura de lo que fue el edificio original, ¿no? Bueno, entonces también está la EUSA, que es otra entidad. La EUSA era la Unión Evangélica de Sudamérica, ¿no? Que esta ya era más bien un poco regional, ¿no? O sea, ya no eran misioneros extranjeros, sino gente que tenía que ver con la tarea aquí. Ya la Evangelical Union of South America, ¿no? Que es también esta entidad, ¿no es cierto? En donde todavía seguían prevaleciendo los misioneros de fuera, por supuesto, los extranjeros, ¿no? Pero que había también peruanos. Ahora, difícil es distinguir la labor de estos tres por separado, ¿no? Porque estaban alternativamente, ¿no? Cuando uno estaba haciendo una obra, el otro aparecía por ahí también y así. Entonces, no se podía distinguir quién hizo esto, quién hizo lo otro, porque estaban siempre en el esfuerzo de hacer misión, ¿no? Pero sí se puede distinguir la labor de la Unión Evangélica Sudamericana, ¿ya? Por su ubicación en el territorio peruano, ¿no? Por ejemplo, hicieron su labor al sur del Perú, en Arequipa, Cusco y Urcos, ¿no? Y porque esta Unión Evangélica Sudamericana estaba en relación con esta iglesia que se había propuesto hacerla como una iglesia nacional, por eso es que se llamó Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? La IEP, la famosa IEP. La idea fue hacer una obra a nivel nacional, ¿no? Y que las demás denominaciones entonces entrarían dentro de esa visión, ¿ya? Y harían su propia carrera, pero en el Perú se llamarían Iglesia Evangélica Peruana, ¿no? Así que la obra que involucraría a estas tres empresas misioneras tiene a Carlos Bray como vínculo de unión, ¿no? Y Carlos Bray, pues, es un presbiteriano que, ya hemos dicho, era el que inició lo que más debe ser la IEP. Joven predicador inglés que vino a Perú y empezó su ministerio en el Callao vinculado a la familia Peterson, ¿ya? Y uno de los frutos de su ministerio fue Alfonso Muñoz, que luego se convertiría en una de sus clases de la escuela dominical. Y Alfonso Muñoz fue un hombre muy importante dentro de la obra misionera, especialmente en las iglesias de la IEP, ¿no? En 1894 Bryce se trasladó a Lima y empieza a hacer reuniones en su propia casa y desde 1896 en un salón en la calle Negreiros, ¿no? Inició la obra, ¿no? Ahí empieza la IEP. Años después pasaría a la calle Mandamientos. La calle Mandamientos era la iglesia, la calle donde estaba el Correo Central de Lima, ¿no? Por ahí esa era la calle Mandamientos. Este viene a ser entonces el origen de lo que es la iglesia Maranata, que está en la Avenida Brasil, ¿no? Bryce
se las ingenió para mantener un ministerio independiente a pesar de que la Alianza Cristiana y Misionera lo había enviado. Esta misión le había pagado los pasajes para venir a Lima. Y recuerden, dijimos que la Alianza Cristiana y Misionera, que nació como una entidad misionera, que envió a Carlos Bray no estaba para hacer una iglesia de la Alianza Cristiana y Misionera porque no era la idea. O sea, eh, en todo caso, formaba la obra, pero no necesariamente tenía que llamarse Iglesia Alianza Cristiana y Misionera porque no existía básicamente como tal. Era una misión, ¿no? Una entidad misionera, ¿ya? Más adelante, entonces, por la necesidad de la obra, entonces se forja como denominación, ¿no? Y pasa a ser entonces Iglesia Alianza Cristiana y Misionera, ¿no? Pero sus inicios fue solamente una entidad misionera, ¿no? Muy bien. La Alianza Cristiana y Misionera le combinó para trabajar ligado a ellos y bajo un sueldo y en una carta Bray a Rich, ¿no? Eh, Carlos Reich, o no, Juan Rich, ¿no? Porque Carlos era Bray, Charles Bray y John Rich. Bueno, le refiere a Rich, refiere a ¿no? Este asunto y le confiesa diciendo, preferí caer en la mano del Señor, ¿no? Renunció a él digamos, eh, a estar ligado a la misión de la Alianza que tiene misionera y el pago que recibía, ¿no? Entonces eso, al rechazar ese sueldo, entonces quedó, digamos, así sin nada, ¿no? Y así empezó la obra diciendo él que el Señor lo guiaría, ¿no? Así también fue el caso de Bray, ¿no? ¿Ya? Entonces, él, en cuanto a él trabajaba para la Unión Misionera para regiones lejanas, ¿ya? Bueno, y cuando salió del Perú en 1902, dejó la congregación de negreros a Tomás Cullen, uno de sus colaboradores, con la condición de que nunca se afiliara a ninguna misión, porque lo que querían era tener una obra misionera nacional sin ningún vínculo de dependencia, ¿no? Y como le dijimos, ¿no? Esa era la propuesta de hacer una iglesia evangélica nacional. Que, no que si haya convenios, acuerdos con los misioneros, sí, pero que no sean los misioneros los que estén, digamos, dirigiendo la obra, ¿no? Quería una iglesia nacional, ¿no? Entonces, esto lo impulsó también Kohler, ¿no? Y esto impuso también a James Watson, pero aceptó en 1907 la ayuda de la Unión Misionera para las regiones lejanas, ¿no? Entonces ahí hubo el conflicto. La decisión de Watson hizo que Rich, que era misionero de esta organización, se convirtiera en su colaborador y posteriormente dirigía la labor misionera de una naciente denominación nativa que se derivaría de la obra de Bray y esta se llamaría la Iglesia Evangélica Peruana. Igual se formó esta obra, pero ya no con la visión de una iglesia nacional, sino como una denominación, ¿no? Bueno, ahí quedó el esfuerzo de tener entonces una sola iglesia o un grupo ya, y que las demás iglesias tenían que trabajar en conjunto de esa visión. Hoy día ya no es así. Y a partir de eso también de paso vinieron un montón de denominaciones, cada una fue haciendo su obra, cada una haciendo de acuerdo a su criterio, ¿no? Y ahí tenemos ese rostro evangélico, ¿no? Muy variopinto, variado en todo, en formas, en creencias, en las prácticas de fe, ¿no? En fin, cada una tiene sus propias características. Hacen énfasis uno en una cosa, hacen énfasis en otra y así, ¿no? Eso es lo variado de nuestro mundo evangélico, ¿no? Bien. También se llevó a cabo la obra en Arequipa, ¿no? Por medio de colportores, ¿no? De
la iglesia de la calle Negreiro, o sea, de la iglesia que más adelante se iba a llamar IEP, ¿no? Uno de ellos era Ramón Espinosa, que formó en 1904 la Iglesia Evangélica de Arequipa, bajo los criterios de Bray y compartidos por Risch. En esta iglesia se convirtió un peruano que sería uno de los fundadores de la obra adventista, ¿no? Estamos hablando de Dodo Forga, este Dodo Forga que es el que impulsó a Manuel Zúñiga Camacho, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿No? Entonces, él inició una labor a favor de la educación de los indígenas en la región de Puno con el apoyo de la Unión Misionera para Regiones Lejanas. Eh, ya, al final entonces se va al mundo adventista y recibe el apoyo de estas misiones. Que en esa época, de paso, uno puede decir, bueno, ¿y qué? Si las adventistas son sectas y qué sé yo. Ahora lo tenemos de esa manera, eh, o le decimos que es secta porque este asunto del sábado, ¿no es cierto? Y algunas otras cosas que de la visión del Antiguo Testamento que ellos tienen, ¿no? Pero que en esa época, pues, pasaban como una iglesia evangélica, ¿no? Como también ahora, y me acuerdo de esto, que en Estados Unidos igual también, ¿no? No hay ningún problema con ellos. Aquí es donde tenemos esa dificultad y creemos que son igual que los testigos de Jehová o los mormones, ¿no? Yo pienso que también tenemos que añadir esto y a analizar algunas cosas, tratando de dar otro sentido a las cosas o el verdadero sentido, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de las iglesias apostólicas, hasta ahora, más allá de los comunicados que hizo las asambleas de Dios, no hay un pronunciamiento o una decisión acerca de estas iglesias que están dentro de nosotros, que son sectas, son grupos sectarios y algunos son herejes, la verdad, pero siguen conociéndose como evangélicos, ¿no? Y ahí me parece que se produce un daño que no sé qué consecuencias puede tener dentro del tiempo, ¿no? Bueno, es una opinión personal, en todo caso, una opinión que podamos tener otra posición con respecto a eso, ¿no? Pero que yo veo que hay muchas cosas. Ahí sí, de esos movimientos sí nos alejamos y ellos, de alguna manera, se alejan más que nosotros, ¿no? Esos movimientos son muy, muy, muy extraños a lo que es el perfil de lo evangélico, ¿no? Bien, no solamente el perfil, sino también de la enseñanza, ¿no? Y de la práctica, también es otro aspecto. Ahora, después viene la obra del Cusco, tuvo muchos contratiempos, pero se logró después enfocar desde el ángulo empresarial con la ayuda de la misión, era esta misión de Bellons, ¿no? La región Bellons, esa misión y de la Compañía de Londres, que fueron constituidas a partir de 1900, las industrias misioneras del Cusco. Lamentablemente el proyecto no cumplió los objetivos misioneros y más efectivo fue el proyecto de hacienda misionera cerca del Cusco, ¿no? Esto quiere decir la hacienda de Urcos, cerca de Calca, ¿no? La adquisición de dicha hacienda se formalizó en 1911. Hasta aquí el esfuerzo de estas empresas misioneras, que unidas, a pesar de las dificultades, ¿no? Dieron un ejemplo de trabajo en grupo desde los comienzos de la obra evangélica. Aquí, lo que uno puede mencionar en todo caso con respecto a esto es el esfuerzo grupal, ¿no? De estas tres entidades misioneras que no se peleaban el asunto de yo, esta iglesia es mía o yo la hice, no, no, era el esfuerzo que hacían, ¿no? Para hacer una iglesia aquí en Perú, ¿no? Para incrementar, para desarrollar la iglesia y la obra en el Perú, ¿no? Entonces no se peleaban ellos por el privilegio, ¿no? De ser los primeros, no, no, no fue
esa idea. Y creo que eso hay que rescatarlo porque hoy no tenemos ese mismo espíritu, lastimosamente no lo tenemos. Ya no hay, ¿no? Esta visión. Y creo que no lo he visto nunca, en todo caso. Sí lo he visto a nivel quizás congregacional, los creyentes, cuando un creyente va a otra iglesia o visita a unos hermanos, el celo siempre ha sido, ten cuidado con ir a tal iglesia, ¿no? Eso siempre ha sido entre los pastores y en las denominaciones. Pero el poder intercambiar, interrelacionarnos con otros, no es malo, ¿no? Siendo que son mis hermanos, ¿no? Estamos hablando de esa dimensión. Yo tuve, por la experiencia fue eso así, y claro, mi visión la mantengo de esa manera, casi desde el inicio, ¿no? Conocí al Señor en la iglesia cristiana misionera, me asumí mi identidad protestante, a pesar de estar en la iglesia eh, Alianza, que no tenía esa visión. No sé cómo fue, sí tenía su carácter calvinista, pero no nada más que eso, ¿no? Y entonces bebí mucho del protestantismo. Y luego en el desarrollo, en mi crecimiento, comencé a ir a iglesias diferentes, ¿no? Los bautistas, luego los pentecostales, ¿no? Campañas pentecostales, reuniones, ayunos, vigilias, ¿no? Eso creo que fue una característica importante, pero también que nos permitía relacionarnos, ¿no? Porque eran iglesias de ese corte, ¿no? Donde había mucha mística. Hoy un poco se ha perdido eso, ¿no? Hoy que ahora ya no hay las diferencias denominacionales, pero hoy día un pentecostal lo aceptamos. En esa época no. Yo recuerdo nos enseñaban ahí en escuela, en la Academia Bíblica nos decían, dentro de las sectas, ¡pam! Ponían a los pentecostales. Como algunos seguramente también han sido, o han tenido ese corte, ¿no? Entonces hay que tener el cuidado de eso, no utilizar a nuestros hermanos de esa manera, porque también son iglesias que creo que sí tienen la verdad, ¿no? Hay que hacer la diferencia con las que no, en todo caso. Y hay que hacer entonces una revisión de lo que podríamos llamar sectas o diferentes doctrinas también. Bueno, al comienzo fue entonces una obra entre misiones, que podíamos llamarle interdenominacional, aunque no existían las denominaciones propiamente, ¿no? Las denominaciones, de paso, se formaron más o menos pero en el siglo XIX, y el siglo XX fue el siglo de las denominaciones, porque tuvieron mucha relevancia dentro de la obra. Ellos estuvieron, fueron los que, digamos, desarrollaron, se forjaron, formaron, y estas denominaciones hicieron las iglesias que ahora tenemos, ¿no? Eh, este siglo XXI parece que no es, no es la visión de la iglesia denominacional como lo fue el siglo XX. Parece que eso se está rompiendo, ¿no? Y entonces ahora hay diversas iglesias, ¿no? Que no se consideran denominaciones, ¿ya? Y no sé qué nombre será a futuro, en todo caso, que desarrolle toda esta tarea, ¿no? Bueno, ahí está. Iglesias libres. No sé si se Y llaman iglesias libres, algunos le llaman independientes, ¿no? Pero que no son tan independientes. independientes porque son de tendencia carismática, ¿no es cierto? Con características evangélicas, ¿no? Bueno, ellos dicen que no tienen denominación, pero por eso prefieren trabajar por lo que ellos le llaman redes. Claro, con redes. Se trabajan con redes, trabajan con las fraternidades pastorales, ¿no es cierto? ¿Ya? Esas son las líneas que tienen, ¿no? ¿No? Y cada pastor forma su asociación o su personalidad jurídica y ya está, ¿no? Ya tiene una iglesia ahí, ¿no? Ya sería eso una denominación, aunque no lo son exactamente, ¿no? ¿No? Tal como
se maneja una denominación, no serían, ¿no? Simplemente, algunas son de corte vertical, donde hay un pastor a la cabeza central de todo ese movimiento, y ahí queda, ¿no? Y con alguna entidad supervisora que el pastor mismo maneja, ¿no? Nada más. Ya no hay esta idea de asamblea, reuniones, elecciones, ¿no? Cambio de dirigencia, ¿no? Un trabajo colegiado, ¿no? Como lo hace la Iglesia Presbiteriana todavía, ¿no? Algunos dicen que eso no, eso ya es un trabajo obsoleto, ya pasó, dice. ¿No? Pero no lo veo así, ¿no? Creo que tiene su lugar, tiene su lugar, ¿no? Todo lo que hay que mejorarlo, hay que darle un giro que mejore, que se estabilice mejor y que pueda servir en función al crecimiento y desarrollo de la obra, ¿no? Bueno, ahí vamos. ¿Alguien más quiere compartir? Si no, vamos a ir a descanso. Pero antes quiero que ustedes lancen sus ideas, sus comentarios acerca de lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, una consulta le quería hacer. Ya, Bueno, hemos hablado de la iglesia presbiteriana, de la iglesia metodista, y ya estamos casi, ¿no? Por los años 1900, 1911. Más o menos en esa época, en 1901 creo, o dos, sucede, ¿no? Lo que se le llama el fenómeno de Azusa en Estados Unidos, ¿verdad? ya, sí, Eh, sí, Fenómeno Azusa, el movimiento pentecostal, ¿no? Y las lenguas y todo eso. Ahora, lo que yo quería saber es, se ha hablado también de que eso sí es verdad, porque yo cuando estuve en Cajamarca, sí vi una iglesia metodista pentecostal. Ahora también se han separado asambleas pentecostal, entonces eso han separado, pero sí, ¿no? Es de esa congregación. Entonces, mi pregunta era, ¿en qué momento llega a ellos esta tendencia o cuál era en todo caso, cuál sería cuál era su tendencia, su doctrina? ¿Qué es lo que enseñaban en todo caso en ese tiempo, ¿no? Más o menos en los años 1900, en esa época, cuando la iglesia cuando la iglesia llega a Perú, o mejor dicho, de esos tiempos, ¿no? De esos tiempos de la iglesia metodista, de esos tiempos de la alianza, de las misiones. ¿Cuál era su corte doctrinal, su tendencia doctrinal, más que evangélica en todo caso? Y si ya para llamarse pentecostales, si ya, ¿cómo era la influencia, no? Porque recién en Estados Unidos se estaba formando eso. ya, ¿O qué es más o menos su doctrina, cómo era en todo caso? ya. Las iglesias con misioneros que básicamente eran europeos, ¿no? Escoceses, ingleses, ¿no? Eh, Tuvieron una tendencia reformada, básicamente, ¿no? Evangelizadora, pero con esa tendencia reformada y calvinista, ¿no? Los primeros iglesias que vinieron tenían ese corte, ¿no? Más allá que la metodista que vino de corte arminiano, ¿no? En todo caso, ¿ya? Ya, pero de Bray y de Rich fueron básicamente eso, es parte de la historia inclusive de la iglesia presbiteriana, ¿no? Rich, Bray, que eran de la iglesia de los hermanos libres allá en Escocia, ¿ya? Que era una iglesia también nacional, había parte de la iglesia nacional, la iglesia de Escocia, la iglesia presbiteriana, ¿no? Y una iglesia llamada Iglesia de los Hermanos Libres, ¿ya? Que creo que el énfasis es en la congregación, básicamente, ¿no? Ah, entonces, el pentecostalismo en Perú no, llegó posteriormente, ¿no? El pentecostalismo habrá llegado pues en el 19 más o menos, ¿no? Pero que va a tener pegada más allá del 20, ¿no? No sé si en qué momento hay un efecto de la iglesia metodista pentecostal, porque lo que tú mencionas sobre Azusa, ¿no? De comienzo del siglo XX, no, no, eso no repercutió, quedó ahí, más bien explosionó en Estados Unidos, ciertamente, ¿ya? Pero a la par que se estaba dando eso, también en el sur se estaba dando lo mismo con los metodistas,
Y surge la iglesia metodista pentecostal, ¿no? A partir de ese mover espiritual. Quizá el esfuerzo de los misioneros, los metodistas pentecostales de venir a Perú han sido casi cercanos en todo caso, ¿no? Sí hay, por ejemplo, hay un caso aquí, una hermana que estudió en el STEC Perú, ¿no? Nuestra hermana, ay, ya me olvidé su nombre. Bueno, pero era una hermana muy tranquila que trabajaba con judíos ella. Y era un miembro de la iglesia metodista pentecostal, ¿no? Y que estaba ligado a una misión coreana, ¿no? O sea, los coreanos también estaban metidos ahí, ¿no? ¿No? No era un coreano presbiteriano, por si acaso, ¿no? Era metodista. Bueno, entonces, eh, y esta hermana se graduó con nosotros, terminó sus estudios, fue una de las que preparó su tesis y sustentó, aprobó y hoy tiene su título a nombre de la nación, ¿no? Los pocos títulos a nombre de la nación que pudimos otorgar a nombre de FEC Perú, ¿no? Y yo fui parte de ese trabajo, de esa experiencia que tuvimos, lastimosamente que se tuvo que cortar, ¿no? Si eso hubiera continuado, de repente ustedes estarían también en esa misma línea, con usted y recibirían también su título a nombre de la nación, ¿no? Pero bueno, eh, se cerró y se creó justamente este seminario, ¿no? Ya, pero para la denominación, porque lo otro, si bien nació en la IP Christopher, era un seminario más abierto, ¿no? Más interdenominacional. Y como eso les digo que esta hermana Alejandrina se llama. Alejandra o Alejandrina, por ahí está, así su nombre. Que es la que tenía entonces, era de la iglesia metodista pentecostal, ¿no? Entonces, el pentecostalismo es posterior en el Perú, todavía para el tiempo que estamos hablando, pentecostalismo no era parte de esto todavía, ¿ya? Uno, porque el movimiento en Estados Unidos estaba desarrollándose y afectando muchas iglesias y también saliendo, dividiéndose, y ese aspecto digamos, de rechazo que hubo de las iglesias formales o conservadoras hizo que el movimiento se retrayera y para reorganizarse entonces ya existía la Iglesia de Dios, ¿no? En Estados Unidos, desde el siglo pasado, anterior, o sea, el siglo XIX, 1890 y tanto, por ahí estaba ya. Pero formalmente el pentecostalismo se desarrolla en Azusa y luego de eso, más adelante, en la primera década más o menos, se da la formación de las asambleas de Dios, que para las asambleas ha sido el movimiento pentecostal más grande, ¿no? Pero la iglesia de Dios no hay que olvidarla, ¿ya? Es una iglesia pentecostal que no fue afectada por Azusa. O sea, es un pentecostalismo que no es de Azusa, ¿ya? Pero eran pentecostales también, ¿no? Solo que todavía no desarrollados, ¿no? Como pentecostales, ¿ya? Luego ya asumen todo y asumen lo de Azusa también, ¿no? ¿Ya? Y eso está dentro de la historia de ellos también, que hace poco también han tenido un aniversario, o no fue por otro caso eh, que escuché algo sobre la historia de la Iglesia de Dios, ¿no? Ahí en Estados Unidos. Entonces, tiene tradición pentecostal, en todo caso, ¿no? Las asambleas se asume ser la iglesia pentecostal por autonomacia, ¿no? Pero no lo es en realidad, ¿no? Es una de las iglesias pentecostales que a muchas veces hasta como que se han salido de eso, ¿no? Porque algunos llaman Asamblea de Dios y los pentecostales, ¿sabes? ¿No? O sea, como que no lo consideran pentecostales, ¿no? ¿Ya? Porque las asambleas ahora ya tienen otro formato, son más tranquilos, ¿no? Y en otras regiones son mucho más efusivos, ¿no? En otros está el mover espiritual es muy fuerte, como en África, por ejemplo, ¿no? ¿No? Pero no, pues ha variado en todo caso, ¿no? Sí.
Entonces, del pentecostalismo vamos a hablar de eso también en su momento, sí. Digamos, pastor, entonces que en ese tiempo todavía no se daba el tema de las enseñanzas, por ejemplo, de las lenguas, todo eso, todo ese tipo de No, cosas. O sea, en este todavía el tiempo Perú no, todavía todavía no. está desconociendo todavía eso, el No, bautismo, todo todavía en eso. el Perú no. Eso es posterior, ya hemos dicho, cuando el pentecostalismo llega a Sí. Perú, que de paso los esfuerzos primeros no dieron fruto y se fueron. Volvieron después, ya para la década del 20, y ahí es donde comienza un poco ya el camino, ¿no? Y las iglesias que ahí quedaron otra vez fueron retomadas y ya está, ¿no? Ya, y es en el 40 más o menos donde va a tener más pegada el pentecostalismo, ¿no? De 40 a los 60 cuando van en las campañas. En Lima, por ejemplo, usan coliseos, ¿no? Coliseo Cerrado, que ahora casi nadie acuerda de eso, o el Coliseo 28 de Julio, que ahora creo que es un lugar donde hay depósito de autos, ¿no? En La Victoria. Y había otro, el Coliseo 2 de Mayo, que estaba detrás de la Plaza 2 de Mayo, ¿ya? Que no sé qué cosa será ahora, ¿no? ¿No? Ahí en esos lugares hacían las campañas, ¿no? Y mucha gente de aquel tiempo, pues, recuerda, bueno, ya están ancianos, amiga, ¿no? Pero que han contado estas historias a su familia, recuerdan toda esa historia de cómo fue, ¿no? Ese mover espiritual, ¿no? Entonces su fuerte fue por ahí más o menos en esa época. Después ya entre los 70 80 un poco que ya no va, ¿no? Y más bien viene el carismatismo. El carismatismo toma la fuerza ahí, ¿no? Y después del carismatismo, ahora las neoapostólicas, ¿no? ¿No? Esas son las que han tomado la ruta, ¿no? Que no me gusta mucho, de paso, no sé, este, no es nada personal, sino que simplemente no concuerda mucho con ese aspecto, ¿no? Ya, Muy se comercial salen ya. bastante del sentido evangélico, sí. Sí. Bueno, no sé qué dicen los demás, que lo ha inquietado eso, porque esto es parte de la historia, no sé, algunos ya hemos dicho, aunque ustedes no quieran, pues tienen que conocer la historia, pues, ¿no? Eso nos abre los ojos también, nos da perfil en cuanto a la identidad y todo eso, y el lugar donde estamos también, ¿no? ¿Cuál es el lugar que nos corresponde? Porque si no supiéramos esto, digo, bueno, ¿para qué? Ya no importa. Yo sigo la iglesia, soy cristiano, ya hago mi obra acá y está, y hago mi propio gueto, ¿no? Solitario, solo, y a los demás, bueno, ahí están, pues que sigan por ahí. El, O que de vez en cuando me el llanero salgan, pues, solitario, pastor. ¿no? O cómo interrelacionarnos también en medio de esto para hacer. Por ejemplo, está viniendo Franklin Graham. No estoy muy metido en esto, pero Franklin Graham está Frankie haciendo, Graham. ¿no? Sí están, Solo ya Jesús. están moviéndose Sí, ya de casi un año ya, en reuniones, sí, pastor, oraciones, está muy... ayunos, ¿no? Afinando todo este asunto de la evangelización, ¿no? Hay una página web, no, hay una, sí, página web también, pero también está el WhatsApp, ¿no? Y a mí me ha integrado en el WhatsApp también, ¿no? Ese WhatsApp es para Bueno, oración, ¿no? Yo no su pongo nada. castellano es un poquito todavía, no se entiende. Ah, Aunque su castellano es un poquito todavía, que falta pulir todavía. no, Franklin Graham va a predicar en inglés. Ah, en Ya, inglés. ya. Graham es el hijo de Billy Graham, el gran Ujú. evangelista. O sea, él va a hacer una campaña a nivel de masa, ¿no? En Lima. No sé si va a ser en todo el Perú, me parece que sí. Esperanza 2026 le han Pero puesto. ¿Ya? dice que él es de los unitarios o solo Jesús, Franklin Graham. No, Bueno, fue eso solo tenía Jesús, es entendido. evangélico. No es pentecostal. Franklin Ah, Graham sigue la misma línea de su papá, ¿no? Que creo que era bautista, ¿no? El gran evangelista ah, del siglo XX es Billy Graham. Franklin Graham ah, es el hijo, ¿no? Que viene bueno, entonces básicamente con estuve esa idea, mal la informado típica entonces. idea de, digamos, de el objetivo evangélico, ¿no? Ganar almas, ¿no? Ganar almas, ¿no? ¿Ya? Predicar y ganar Estuve almas, ¿no? estuve mal informado, creo, entonces, porque más o menos él también llegó, creo, en el año 98, creo, ¿no? No, No recuerdo que haya 98 por venido ahí. porque él cuenta de que se convirtió, ¿no? Él tuvo una vida muy disipada, se convirtió después
y Pero sí, sí después ha fue venido ya a construyendo, Lima, pero no sí me ha acuerdo en venido qué ya al tiempo ha Perú. sido, no sé en qué tiempo, pero no ha sido, en los 90 debe haber sido su cambio, ¿no? Por ahí. No sé si se dedicó a la obra inmediatamente, no lo sé, no recuerdo. Cuando murió su papá es que él tomó el asunto, y antes de que fuera su papá ya lo había tomado el ministerio de Billy Graham, ¿no? Pero no es Billy Graham, de hecho. Franklin Graham no es Billy Graham, pero sí tiene pegada. Creo que sí, tiene eso. Es lo mismo que Jimmy Swaggart, ¿no? Jimmy Swaggart creo que ha sido único y no va a haber otro Jimmy Swaggart. Sus hijos son buenos predicadores, pero su hijo, no recuerdo cómo se llama, ya tiene a su edad, tiene casi mi edad, o sea que ya está también anciano. Es el hijo de él que está a cargo de la obra, ¿no? Entonces, el nieto de Jimmy Swaggart, ¿no? Que él es un muchacho que más o menos tiene 40 años, más o menos, y que está súper joven, está todo en todo su esfuerzo, ¿no? Ellos son los que están haciendo la obra, ahora que ya no está Jimmy Swaggart, ¿no? Entonces, es la línea de estos predicadores, ¿no? Y básicamente viene ese ministerio que fue de Billy Graham y que ahora lo tiene su hijo, ¿no? Están entonces varios movimientos, varias iglesias, varias denominaciones haciendo esta labor y reuniones, ¿no? Para evangelizar el año que viene, ¿no? Esperanza 2026, pues. No sé, el nombre que le han puesto es muy bonito, pero nosotros vamos a estar en pleno asunto de elecciones y la cosa va a estar fuerte. No sé cómo va a ser eso en medio de esa campaña que supongo que va a ser a comienzos de año, o no sé si a mediados de año, no lo sé, no estoy muy al tanto de eso, ¿no? Sí, estuve quedado alejado en ese aspecto. Yo antes sí estaba metido en este tipo de cosas, cuando vino Jimmy Swaggart, por ejemplo, o cuando vino Iris Palao, estuvimos metidos haciendo también participación, ¿no? Muy bien, vamos entonces a tener un tiempo de descanso, ¿no? Ya estamos en la hora, son, wow, 10 minutos ya, y volvemos.